31, asociando con el sábado, Nehemías va a hablar de un elemento adicional que llega a ser santo, pero por orden de Dios. Ya el mismo sábado fue santificado, o sea, puesto aparte en la creación. Es lo único que Dios santificó. Pero ¿será que aparecieron cosas nuevas con el tiempo, santas, santificadas? Sí. Miremos capítulo 10, 31. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en sábado, nada tomaríamos de ellos en ese día, ¿y qué más dice? Ni en otro día santificado. Así que hay otros días santificados. ¿Cuáles son? ¿Nos acordamos quizás de memoria? Los días de fiesta, los sábados ceremoniales que solemos decir. Recordemos que son 7 al año. Tenemos luego de la Pascua el primer día de panes ácimos. Y entonces allí ya comenzamos con un día santificado. Luego entonces 50 días más tarde tenemos Pentecostés, otro día santo. Luego tenemos entonces, ¿qué otro día más? Además de paso, comento de los panes ácimos, primero y último. Así que el primer día del panes ácimos y el último son días santos. Curiosamente, hermanos, al comparar con la semana de la fiesta de los tabernáculos, era el primero y el octavo del séptimo mes. Aquí es el primero y el séptimo. Así que, hermanos, podía caer en cualquier día de la semana. Otra vez, los panes ácimos es el primero y el séptimo, días santos. Ya tenemos 2. Luego entonces, Pentecostés, a los 50 días, tenemos otro día santificado. Y luego en el mes séptimo tenemos 4 sábados ceremoniales, 4 sábados santificados. ¿Cuáles son? El primer día, la fiesta de las trompetas, luego el 10º día, el Yom Kippur, y luego el día 15 y el día 22, primero y octavo día. Día 15 y 22. A diferencia, hermanos, cuenten ustedes, sumen el día 15 hasta el 22, primero y octavo, mientras que en la semana de los panes hacemos primero y séptimo. Ok, Dios lo decidió. Y si uno analiza, algún día puede caer en sábado propiamente, séptimo de la semana, que es el caso de la muerte de Jesús, que aquel día de la muerte era doblemente sagrado, porque era la fiesta que le seguía a la Pascua. La Pascua se tomaba en la noche, ahí nomás inmediatamente era el día sagrado, y entonces después era sábado semanal también. Por eso se le llama sábado de gran solemnidad. Entonces ahí tenemos días adicionales que Dios pone que sean santificados. No solamente días, hasta cosas. Miren el versículo 33, de Nehemías 9:33. Leemos el 32 para mirar el contexto. Nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios, para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo. Fíjense el orden, hermanos, aquí, porque esto va a reaparecer en Colosenses 2:16. Y es una discusión que en algún momento vamos a tener respecto del día de reposo citado en Colosenses 2:16. El orden que aparece acá, hermanos, es inverso al que aparece en Colosenses 2:16. Allí se habla de días de fiesta, lunas nuevas y días de reposo, sábados. Acá empieza con sábados, lunas nuevas y las fiestas ceremoniales anuales. A ver, miramos. 33. Para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo o sábados semanales, las nuevas lunas, que eran las fiestas mensuales, y las festividades anuales o sábados ceremoniales. Y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel, etc. Pregunto, ¿qué cosas son santificadas? Los vasos santos, los utensilios que tomó Nabucodonosor. Por eso Dios se ofendió tanto con Belsasar. Fíjense, hermanos, que cuando llegó la sentencia de Belsasar fueron por 2 motivos. El segundo es la orgía y adorar las estatuas. Pero el primero, ¿cuál fue? Abrimos entonces Daniel capítulo 5. Fue haber tomado las cosas sagradas de Dios y tirarlas por la borda. Miremos Daniel 5, versículo 1.
El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, o sea, ya borracho, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre o abuelo, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes mujeres y concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, mujeres y concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro, etc. Entonces luego aparece el pecado de la idolatría que se menciona, e incluso también en la sentencia que le va a dar Daniel, la amonestación, también hace la misma enumeración. Primero los vasos, que ofendió mucho a Dios, y luego entonces la idolatría, adorar dioses falsos. Estamos mirando, hermanos, que la santificación es un atributo de Dios. Dios a lo que quiere va a santificar. Santificó el séptimo día de la semana, como también santifica otras cosas. Dijimos los sábados ceremoniales o las cosas santificadas, dice Nehemías 10:33, que incluyen vasos o elementos que están separados para el uso santo. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? Vamos a ver ahora entonces cómo, hermanos, Dios va a santificar, a separar a gente que aceptan presentarse ante Dios para que luego Él los use con un uso santo. Y entonces ahí sí que les dice, yo los santifico para que ustedes santifiquen, porque yo les doy la orden. Vamos a mirar algunos textos. Éxodo 31, versículo 13. Porque, hermanos, todo esto quisiera presentarlo en los minutos que tenemos para que luego al final miremos esa profecía de la hermana White acerca de la santidad violada del sábado, cómo va a ocurrir en el pueblo adventista. Ya la vamos a mirar. Por eso es que, hermanos, conociendo la profecía, pues estudiemos a fondo y vayamos a esa profecía con herramientas que sean poderosas en las manos del Señor. Éxodo capítulo 31, versículo 13, leemos. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Yo los separo. Y esta es la señal por la cual ustedes quedan bajo mi servicio. Es muy importante, hermanos, este concepto a la luz de la profecía que ya vamos a leer de Elena White. Miremos un texto paralelo también en Levítico 28. Cuando Dios decide santificar, es ponerlos a su servicio. Así pasó con la tribu de Leví. Él los santificó para que sean útiles en su servicio del santuario. Fíjense, hermanos, no solamente el sábado, abarca más mandamientos. Es verdad, todos los mandatos de Dios. 28. Y guardad mis estatutos y ponedlos por obra, yo Jehová, que os santifico. Y así se entiende mejor el versículo 7. Santificaos pues y sed santos, porque yo soy vuestro Dios, que os santifico. ¿De qué modo, hermanos, Él nos santifica? Hablemos en términos prácticos. El versículo 8 lo dice. Cumpliendo los mandamientos. Así que, hermanos, no es tanto hablar y qué bonito y qué santo. No, hermanos, es hacer la voluntad de Dios. Acordémonos que eso fue la orden de Jesús. E incluso, si se acuerdan la parábola aquella de los dos hijos que se presentan o el padre los hace llamar y le dice a cada uno primero, hijo, ve a mi viña a trabajar. Sí, yo voy. Y no fue. Y el otro, hijo, vete a mi viña a trabajar. Y dijo, no quiero. Finalmente fue. Recuerden, hermanos, la pregunta que hizo Jesús. Estamos citando de memoria. Es importante. Eso muestra el interés de Dios. ¿Qué es lo que quiere? O sea, vamos a resolverlo, como el profesor en un examen. Ok, vamos a resolver este asunto. ¿Y qué es resolver? Ok, te tengo que poner la aplicación, la nota. Pero yo te voy a hacer algo para que yo vea tu idoneidad para la nota. ¿Qué fue la pregunta que hizo Jesús? Es fundamental. Recuerden, a ambos les dijo, vayan a mi viña a hacer mi tarea. Y uno dijo, sí, ya voy. Y no fue. El otro, no quiero. Finalmente fue. ¿Cuál fue la pregunta contundente de Jesús? Muy bien. ¿Quién es el que hizo la voluntad del Padre? No quién es el que afirmó. No, a Dios no le interesa eso que uno hable y hable.
Y si ustedes me dicen, pastor, hable menos, tienen razón. Pastor, no hable tanto. Es verdad, hermanos. Hagan. Eso es lo que Dios quiere. Pero la función que tengo acá es enseñar. Dios quiere que se hable menos y que se haga más. Y siempre recordemos eso, hermanos. En el día del juicio va a saltar, según Mateo 25, lo que hemos hecho. Yo tuve hambre, tuve sed, estuve en la cárcel, estuve desnudo. Y especialmente con el tema del sábado, hermanos, no es tanta laraca de hablar, es hacer. Y ese hacer, ya lo vamos a ver poquito después en una historia que vamos a estudiar más a fondo. Así que, por lo pronto, hermanos, otra vez leamos los dos textos en el orden que lo hemos leído. Levítico 20, tanto el 8 como el 7. Y guardad mis estatutos y ponedlos por obra, yo Jehová, que os santifico. Y el 7 ahora. Santificaos pues y sed santos, porque yo soy Jehová vuestro Dios, que os santifico. ¿De qué modo? Ustedes obedeciendo. ¿Sí? Vamos a ver, hermanos, a continuación la unión de ambas cosas, que Dios nos santifica, pero Él quiere que hagamos acción. Esto está en Ezequiel capítulo 20. Ezequiel capítulo 20. Versículo 12. Leemos. Y les di también mis sábados para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Texto que hemos leído. ¿Alguien se acuerda dónde? En Éxodo, a ver la buena memoria. Capítulo 31, versículo 13. Exactamente lo mismo. Pero luego entonces el 20. Y santificad mis sábados, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Y entonces, hermanos, el texto que hemos leído de 28 de Levítico, yo soy Jehová, que os santifico. Yo los separo para que ustedes me obedezcan. Vamos a ver, hermanos, ¿qué es esto de separar? Cuando uno queda separado en la comprensión de Jesús. Voy a invitar a que miremos en Mateo capítulo 23. La comprensión que tiene el maestro frente y contra la comprensión de los fariseos, que cometen graves errores. Lo miramos en Mateo 23, en dos versículos. Versículo tanto 17 como el 19, donde se santifica algo, pero miremos cómo lo mira el Señor. 23, 17. Dice, insensatos, leemos el 16 para mirar el contexto. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, bueno, no pasa nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, ahí sí, ahí hay problemas. Tiene una deuda porque juró y la tiene que cumplir. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor? ¿El oro o el templo que santifica el oro? Fíjense, hermanos, que si uno va a dar un dinero, una ofrenda al templo, a ver, complétenme la frase. ¿Qué pasa con ese dinero? Otra vez, hermano. A ver, tratemos de estar concentrados. Si uno va a dar una ofrenda al templo, ok, preparó el sobre de diezmos y da al templo, ¿qué pasa con ese dinero? ¿El dinero? Santo, santificado, separado. Por lo tanto, no se toca. No, pero sucede que me equivoqué. Lógico, puede pasar, hermano, que nos equivocamos, pero quiero decir que, me arrepiento, ¿cómo hago para recuperar ese dinero? Porque predicó fulano, el pastor, el predicador, y me conmovió, yo saqué mi cartera, pero ahora estoy pensando, no, hermanos, ya lo separó, o sea, ya se lo dio al Señor, es santo. Fíjense cómo sigue a continuación. Versículo 18. Si alguno jura por el altar, no pasa nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está encima del altar, ahí sí es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Fíjense, hermanos, que el ejemplo es el mismo. Hay un templo que santifica el oro, la ofrenda. Hay un altar que santifica la ofrenda.
¿Sí? Es decir, si yo puse acá un dinero para el templo o puse una ofrenda para el altar, ya quedó separado. El judío hacía diferencia. Yo voy a jurar por lo que está acá. No. Pero por el altar no importa. Y Jesús, notan, hace la diferencia. Por lo tanto, hermanos, cuando nos ponemos en los brazos del Señor y hacemos un pacto con Él, quedamos santificados, separados, para cumplir un mandamiento. ¿Cuál mandamiento? Cuesta. Isaías 58. Vamos a ver la naturaleza del mandamiento y el ejemplo práctico y la cita del espíritu de profecía para el tiempo final. Abrimos pues entonces Isaías 58. Desde el versículo 12 en adelante. Dice: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos o de grietas, de huecos, restaurador de calzadas para habitar. Y lo que viene a continuación, hermanos, es la esencia de esa reparación. Si retrajeres del día sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, y da 3 modos de venerarlo: no andando en tus propios caminos, no buscando tu voluntad, no hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Otra vez, hermanos, las 3 maneras: lo venerares, no andando en los propios caminos. Y entonces en sábado, pues, no vamos a hacer los propios caminos. Esto es planes, y a veces, ¿cuántas veces cuando llega el sábado que es un tiempo en el que alguna actividad nuestra se interrumpe? Alguna reunión, algún entretenimiento, algún encuentro con alguien o algo, y justo llega el sábado. ¡Ay, justo llegó el sábado! ¡Ay, si no fuera así! No, hermanos, el texto acá nos dice: no vas a andar en tus caminos. Tampoco vas a buscar tu voluntad, menos tus propias palabras. Fíjense, hermanos, como ejemplo opuesto a esto, la violación del sábado en el texto de Amós. Y entonces, después de ello, ya vamos a mirar la historia que queremos mirar. Entonces, Amós, capítulo 8. Desde el versículo 4. Oíd esto los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo: ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo? Y esta expresión, la palabra hebrea original es Shabbat. ¿Y cuándo pasará el Shabbat y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza? En otras palabras, el Shabbat era un estorbo para esta gente. ¿Cuándo va a pasar ese día para que yo pueda seguir negociando en la forma criminal como lo venía haciendo? ¿Se entiende? Noten la apetencia del individuo que está esperando que pase ese estorbo llamado sábado. De paso, hermano, la traducción semana también es correcta, porque ambas formas se pueden traducir. La palabra es Shabbat en hebreo. También aparece en el Nuevo Testamento con el caso de pasado el primer día de la semana. Entonces, allá usa la palabra Sabatón en griego, allí en los evangelios, respecto del día en que Jesús va a resucitar. El primer día de la semana, el primer día después del sábado. Lo que importa, hermanos, acá es el espíritu de la gente, que están esperando que pase ese estorbo, ese tiempo, que uno no puede, porque no puedo abrir el negocio. Pero apenas pasa el Shabbat, ahí abro el negocio para seguir estafando a la gente. ¿Se entiende eso? Ese es el espíritu de quien viola el sábado. Voy a invitar, hermanos, a que abramos el libro de Nehemías. Este es el tema que vamos a estudiar, pero antes leo entonces la profecía del espíritu de profecía. Nehemías, capítulo 13.
Fue, hermanos, el 18 de marzo de 1884, en los párrafos 7 y 8 de Review and Herald. Así que anoten, es Review and Herald, si tienen su celular. Es importante, hermanos, esto. Les quiero contar un poquito el trasfondo. Sí, Review and Herald, 1884, marzo 18. Es la fecha en que Elena White escribió un artículo. La necesidad de reforma en sábado, es como lo tituló. Y en los párrafos 7 y 8, el artículo es largo, pero la esencia la vamos a escuchar ahora. Y sucede, hermanos, que Elena White hace un estudio de lo que pasa con Nehemías, que vamos a estudiar ahora. El día separado, o el día consagrado de Dios, en Nehemías, ¿sí? Nehemías 13. Pero ya cuando hace el comentario, les cuento, hermanos, que está corriendo por todos lados. Les cuento como anécdota, hace unos años, en Argentina, en el círculo de pastores, allí entró la cita en español por primera vez. Y un pastor de España preguntó, ¿alguien sabe si esto es original? E inmediatamente, hermanos, algunos pastores, colegas, uno dijo, no, eso es espurio. Alguien está usando eso para hablar contra los pastores y contra la iglesia. Fue la reacción instantánea de alguien que no había investigado. Pues me tocó investigar. Y efectivamente, hermanos, estaba la cita. Y yo pues la compartí. Vuelve a aparecer hace pocos días en el mismo círculo pastoral, otro pastor en las mismas condiciones. ¿Alguien sabe si esta cita es real? Y entonces otros pastores que conocen mejor el inglés, porque este pastor dijo, yo con el inglés, en fin, no lo tengo instalado. En fin. Entonces vinieron dos pastores y enviaron la cita original. ¿Por qué, hermanos? Es importante. La leo. Está en inglés. Traduzco. El Señor tiene una controversia con su pueblo profeso en estos últimos días. En esta controversia, hombres en responsabilidad, en posiciones de responsabilidad, tomarán un curso directamente opuesto al perseguido por Nehemías. Por lo tanto, hermanos, es importante estudiar Nehemías. Capítulo 13, que es el que vamos a mirar ahora. Cuando la profecía nos dice que, otra vez, insisto, en los días finales, hombres en responsabilidad van a tomar un curso opuesto. ¿Siendo qué? Nuevamente. El Señor tiene una controversia con su profeso pueblo en estos días finales. En esta controversia, hombres en posiciones de responsabilidad tomarán un curso directamente opuesto a aquel perseguido por Nehemías. Ellos no solamente ignorarán y despreciarán el sábado ellos mismos, sino que tratarán de alejarlo de otros al enterrarlo bajo las tradiciones, bajo la basura de las costumbres y tradiciones. ¿Por qué hacen esto? ¿Quiénes? Hombres en responsabilidad, o sea, que ocupan altos cargos. Y con el profeso pueblo adventista, hombres que hagan esto. Porque hay algo, hermanos, como pasó aquí con el libro de Nehemías, que vale la pena estudiar. ¿Qué le pasó a Eliasib, que era líder? ¿Qué le pasó a Noadías, profetisa? Que se unieron contra el gran líder Nehemías. En iglesias y en reuniones al aire libre, ministros urgirán a la gente sobre la necesidad de guardar el primer día de la semana. Leo otra vez. En iglesias y en grandes reuniones al aire libre, ministros urgirán a la gente sobre la necesidad de guardar el primer día de la semana. Hay calamidades en el mar y en la tierra. Esa es la razón. ¿Y cuál es, hermanos? Que las circunstancias apremiantes de calamidades y hacer que la culpa, la responsabilidad caiga sobre los que guardan el día del Señor. Eso va a ser popular. Toda la gente verá en ellos los culpables de las calamidades. Pero ¿qué hacen esos ministros en altas responsabilidades? Cuando debieran estar apoyando a su pueblo, guiándolos, dándoles fuerza, aliento. ¿Qué están haciendo? Exactamente lo contrario. Por eso, hermanos, es algo que está profetizado, que va a venir. Hay calamidades
en mar y tierra, y estas calamidades aumentarán. Un desastre seguirá muy estrecho a otro, y el pequeño grupo de concienzudos guardadores del sábado serán señalados como los que están trayendo la ira de Dios sobre el mundo por su desprecio del domingo. Satanás urge esta falsedad que toma al mundo cautivo. Reitero, está en 18 de marzo de 1884, Review and Herald, párrafos 7 y 8. Ahí uno lo puede tener. Sí, hermanos, está profetizado. Por lo tanto, si está profetizado, ¿por qué nos escandalizamos? Pero no entiendo. No, hermanos, es casi de niños actuar de esa manera. Si está dicho acá, es lo que ha pasado, reitero, a mis queridos colegas. Yo escribo ahí también, recibo las cartas. Que no puede ser que eso pase. No, hermano, va a pasar. Ya lo dice el Señor. Porque no todos serán como Nehemías. Por eso, mis hermanos, cuanto más estudiemos de estos textos sagrados, la cita comienza diciendo que el Señor tiene una controversia con el profeso pueblo de Dios en los últimos días, y que hombres tomarán un curso directamente opuesto al seguido por Nehemías. Y allí entonces luego de lo que sigue después de la cita. Por lo tanto, si hay líderes y situaciones así en esos días, qué bueno es que nos preparemos con tiempo para que cuando lleguen los tales, ahí salgamos a palestra, cada cual defienda su verdad, la que ha entendido. Ante tal líder o cual líder o anciano, quienes fueran, hermano, no importa la identidad de quiénes, va a ocurrir que aparezca el humilde hermano diciendo, hermano, mira la cita, lo que dice, mira lo que hizo Nehemías, vamos a estudiar Nehemías 13. ¿Qué es santificar? Es separar, obedecer. ¿Creemos esto, hermanos? Vamos entonces a Nehemías 13. Invito pues, leamos pues Nehemías capítulo 13. Santificando el día del Señor. Versículo 14 en adelante. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. En aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en sábado, y que acarreaban haces o fardos, y cargaban asnos con vino, y también de uvas, de higos, y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en sábado. Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en sábado a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije, ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo? Respecto, hermanos, a las actividades comerciales y el sábado, la misma cita que acabo de decir, 18 de marzo de 1884, en los párrafos anteriores menciona de hermanos adventistas que están asociados con gente del mundo. ¿Sí? Podemos estar asociados. O sea, es muy peligroso. Y claramente ahí menciona, ¿qué ocurre cuando se está asociado y llegado el sábado, el socio incrédulo, porque de eso me viene hablando, un adventista asociado en negocios con un incrédulo? O sea, los dos son dueños de una compañía. Y el adventista pues va a su iglesia. Pero el socio dice, mira, dame las llaves, yo voy a abrir en sábado. La hermana Joy cuenta esto. Y entonces allí es cuando amonesta al adventista. Le dice claramente, usted también es responsable de la violación del sábado como su compañero incrédulo. Ambos. Y hermanos, es muy severa la sentencia. Porque a veces por amor al lucro, y uno piensa que como yo no, él es el dueño de la mitad de la compañía, él hace también lo que quiere. Y yo entonces me separo. Y él me pidió, tiene las llaves, va a ir a hacer su actividad. No, hermano, no es tan fácil así. Dios lo hace responsable también. En ese caso, disuelva la sociedad en esa condición. Porque acá, hermano, está hablando de los tirios que hacían comercio también en sábado. ¿Leemos otra vez? Versículo 16. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en sábado a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije,
qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo. ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo. Fíjense, hermanos, aquí Nehemías nos trae el desarrollo o las consecuencias por partida doble. Dice, ¿no fue por causa de esto que vino ira de parte de Dios y nos trajo tanto mal? Y ustedes encima añaden a esto violando el sábado. Voy a invitar, hermanos, a que miremos esta experiencia en Jeremías capítulo 17. Tengamos un señalador aquí en Nehemías 13. Y vamos entonces a Jeremías capítulo 17. Profecía también que tiene que ver con la violación del sábado, antes de que viniera Nabucodonosor. Desde el versículo 19. Así me ha dicho Jehová, ve y ponte a la puerta de los hijos del pueblo por la cual entran y salen los reyes de Judá, y ponte en todas las puertas de Jerusalén y diles, oíd la palabra de Jehová, reyes de Judá y todos los moradores de Jerusalén que entráis por estas puertas. 21. Así ha dicho Jehová, guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo. Ya en otro momento, hermano, vamos a estudiar que este texto les ha servido a la tradición de los ancianos, según cuenta Marcos capítulo 7, para exagerar. Ese tema se va a ver el martes aquí, cuando tengamos que estudiarlo. Y es que los judíos interpretaban que meter cosas en la casa no se podía meterlo libremente. Por lo tanto, hicieron un estudio de cómo meter cosas en sábado en la casa. Pero acá el texto no está hablando de meter cosas, sino cargas comerciales que Nehemías interpretó. Otra vez, 21, guardaos por vuestra vida de llevar carga comercial en día de reposo y de meterla por las puertas de Jerusalén. No saquéis carga de vuestras casas para comerciar en el día sábado, ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el día de reposo como mandé a vuestros padres. Pero ellos no oyeron, ni inclinaron su oído, sino endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección. No obstante, si vosotros me obedeciereis, dice Jehová, no metiendo carga por las puertas de esta ciudad. Noten, hermanos, no son las puertas de los domicilios, que es lo que tiene esa interpretación de los ancianos, de Marcos capítulo 7, es por las puertas de la ciudad. ¿Y cuáles son esas cargas? En las que estamos mirando en Nehemías, años más tarde. Meten por las puertas de la ciudad carga comercial. ¿El qué? Muy bien, productos agrícolas también. Otra vez entonces, versículo 24. No obstante, si vosotros me obedeciereis, dice Jehová, no metiendo carga por las puertas de esta ciudad en el día sábado, sino que santificareis el día sábado, no haciendo en él ningún trabajo, entrarán por las puertas de esta ciudad en carros y en caballos los reyes y príncipes que se sientan sobre el trono de David, ellos y sus príncipes, los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, y esta ciudad será habitada para siempre. No tener contraste en lo que tiene que ver con las puertas de la ciudad. O meten cargas, que a mí me molesta, o ponemos en esas puertas quienes van a entrar gloriosamente, los dirigentes, los líderes. Y vendrán de las ciudades de Judá, de los alrededores de Jerusalén, de la tierra de Benjamín, de la Cefela, de los montes y del Negev, trayendo holocausto y sacrificio, y ofrenda e incienso, y trayendo sacrificio de alabanza a la casa de Jehová. Pero si no me oyereis para santificar el sábado, y para no traer carga, ni meterlas por las puertas de Jerusalén, recordemos, no son las puertas de los domicilios como interpretan los ancianos. En sábado yo haré descender fuego en sus puertas, y consumirá los palacios de Jerusalén y nadie lo apagará. ¿Y esto cuándo ocurrió, hermanos? Las puertas, ¿alguien se acuerda? Vamos a ver su cumplimiento, porque no hicieron caso, en 2 de Crónicas, capítulo 36. Abrimos allí para retomar otra vez Nehemías 13. Segundo de Crónicas,
cuando viene la tercera vez Nabucodonosor en el 586, leemos desde el 17, especialmente el 19, pero miremos desde el 17. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, Nabucodonosor, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, esta es la segunda y última vez que se lleva los utensilios, la primera fue en tiempo de Daniel, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todos se los llevó a Babilonia, y notemos, y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Un cumplimiento literal, contundente de Jeremías 17, último versículo, 17:27. Yo pondré fuego y nadie lo va a apagar. ¿Por qué, hermanos? ¿Recordamos por qué? Violaron el sábado. ¿Sí? Clarito lo dice Jeremías 17. Vamos ahora a Nehemías 13 y completamos entonces esta obra de reforma que hizo Nehemías y que tiene que ser la nuestra. Y hermanos, recuerden que la profecía que hemos leído del espíritu de profecía decía que habrá hombres en responsabilidad que irán en dirección opuesta a la de Nehemías. Por eso es que Dios amará y apreciará tan especialmente a quienes sigan la línea de Nehemías, porque vendrán los enemigos de Nehemías en el tiempo final. Leemos pues capítulo 13, versículo 18, retomamos. ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad, como decía Jeremías 17:27, que quemó la ciudad? Y vosotros añadís ira ahora sobre Israel, profanando el sábado. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo, esto es viernes de noche, a las puertas de Jerusalén antes del sábado, dije que se cerrasen las puertas, viernes de noche, y ordené que no las abriesen hasta después del sábado. Fíjense, hermanos, otra vez las puertas de Jerusalén. Aquí está el hombre de la hora, que pone en práctica, ¿qué texto? A ver, la buena memoria. Jeremías 17. Eso. Pone en práctica lo que Dios dijo en Jeremías 17. Recuerden que Nehemías es posterior. Honrando la ley. Y no permitan que por esas puertas, que no metan carga, ni saquen carga. Y hermanos, lo dice Jeremías 17, Nehemías lo cumple. Así en el tiempo final lo mismo. Y habrá gente que irá en contra, aquellos que quieren conversar con los tirios, hacer negocios un día común. Y Dios dice, ¿no vieron Jeremías 17? Es lo que está diciéndonos Nehemías. Así nosotros, hermanos. Qué importante. Por eso ese texto que hemos leído, anótenlo, 18 de marzo de 1884, Revión Herald. Y completamos acá. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo las puertas de Jerusalén antes del sábado, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del sábado. Y puse a las puertas algunos de mis criados, fieles hombres, para que en día sábado no introdujeran carga, tal como dice Jeremías 17. Y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y les amonesté y les dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano y la van a pasar mal. Desde entonces no vinieron en sábado. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas. Cierren las puertas y ábranlas cuando corresponda. Después que cerró el sábado, así. Seguimos con la vida normal, cotidiana de los negocios, todo lo que... Pero en sábado no. Para santificar el día de reposo. El tema de hoy, hermanos, santificando el día del Señor. Qué importante es aprender de Nehemías. Qué importante es beber de este autor, porque en los últimos días tendremos una versión opuesta. ¿Y quiénes van a salir, hermanos? O ignorando la profecía, o aún sabiendo, hay algo más fuerte adentro. ¿Cuál es? Un espíritu carnal. Allí se leyó que hay señales, calamidades en el mar, en la tierra. Una calamidad sigue a otra.
Y entonces se busca a los concienzudos guardadores del sábado como los responsables. Y entonces aparece el líder. ¿Cuál de ellos, hermanos? ¿Cuál será el Nehemías? ¿Cuál será el otro como Eliasib, traidor? O Noadías, profetiza. Ese es el punto. Y que salgan y tengan que hablar. Y si no hablan ellos, hablen los hermanos. Aquí Nehemías descuella, pero están los criados. Está la gente humilde. Tienen que aparecer los hermanos. Y hermanos, recibamos de Dios el poder, su unción, para que el mensaje cale profundo. Y llegado el momento de actuar, tengamos palabra oportuna para decir las amonestaciones que correspondan decir. Sigue más. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el sábado. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Así, hermanos, podemos orar cada uno de nosotros en los mismos términos. Señor, ten misericordia de mí. Los días que se vienen serán graves. Acuérdate de mis debilidades. Perdóname. Nehemías pide perdón. ¿No deberíamos nosotros lo mismo, hermanos? Tener conocimiento, pero recibir poder de lo alto. Perdóname primero, Señor, límpiame, ayúdame a entender. Y que cuando aparezcan las calamidades, no sea yo tan débil que me impresione o me impresione la crítica de cuánta gente que culpa a los concienzudos guardadores del sábado. Que yo, hermanos, aferrado al Señor, pueda hacer frente a esa crítica como Dios espera de sus hijos. ¿Lo haremos, hermanos? ¿Queremos hacerlo? Vamos a orar. Antes voy a pedir a Claudia que tenga bien nuevamente dirigirnos con el canto. Y luego de ello tenemos una oración de reconsagración. Viernes de noche, para dar gracias a Dios por estas horas y por este estudio de la palabra de Dios. Ok, con todo gusto repito. Es 18 de marzo de 1884, Revión Herald, párrafos 7 y 8. Atesórenlo, hermanos, ténganlo, es una profecía. De modo que hay pastores que se están sorprendiendo, no imaginaban que existiera semejante cosa. ¿Clary? Sí. Gran gozo hay en mi alma. Por la misma cita, que frente a las calamidades, ministros en responsabilidad harán que el sábado sea tirado en la basura de las tradiciones. Y uno pregunta, ¿qué está pasando? Que urgirán a guardar el domingo. Eso también dice la cita. ¿Pero por qué? Porque luego dice que habrá tantas calamidades en tierra y en el mar, y que una calamidad sigue a la otra, que la gente acusará a los guardadores concienzudos del sábado, que son los culpables, y estos ministros que debían estar apoyando a su pueblo, como están tan huesos secos, entonces corren con la mayoría, traidores. Entonces la cita, vale la pena leerla más de una vez. En algún momento la quiero poner en PowerPoint en español, así la podemos mirar todos y analizarla bien profundo, ¿sí? A la luz de Nehemías 13. Nehemías 13 es nuestro norte, junto con Jeremías 17. Mejor el otro, hermano. Es el 538 en el nuevo. Sí, nos ponemos en pie, hermanos. Puestos de pie, hermanos, vamos a entonar el himno. En el himnario antiguo es el 468, hoy es día de reposo. En el himnario nuevo es 538. Hoy es día de reposo, día santo de solar, es el día venturoso que nos trae dulce
hermanos, vengamos aquí adelante, tengamos una oración de rodillas. Vamos a darle gloria a Dios, porque Él nos ama, nos ha revelado su voluntad, los mandamientos, el sábado en particular, y muy especialmente porque en el tiempo del fin, hermanos, será un tema de gran controversia, no solamente con el mundo, sino aún dentro del pueblo de Dios. Tendremos problemas también. Pero para ello tenemos la historia de Nehemías que nos puede inspirar, ¿sí? Vamos a orar, nos arrodillamos. Querido Padre que estás en el cielo, queremos darte gracias por la lectura de la palabra de Dios. Gracias, Señor, por estas historias preciosas como la de Nehemías, capítulo 13. Gracias también por anticiparnos con tiempo, por medio de la profetisa, aquella lectura que en los últimos días el Señor tendrá una gran controversia con su profeso pueblo, en que líderes que ocupan puestos de responsabilidad inducirán, tanto en reuniones abiertas al aire como en las iglesias, a que se abandone el día del Señor para guardar el primer día de la semana, enterrando el día del Señor en la basura, como dice allí, de la tradición y de las costumbres, por el temor de las calamidades que ocurren alrededor, que inducen a los pecadores a ver a los creyentes como los culpables de tales calamidades. Y allí los líderes saldrán a luz, aquellos fieles como Nehemías y también los otros infieles. Conociendo esto, y gracias por habernoslo dado, querido Padre, ayúdanos a prepararnos vez tras vez, a estudiar más a fondo la palabra de Dios. Ayúdanos a entender la intensidad de Nehemías 13 junto con Jeremías 17. Querido Padre, queremos preparar un pueblo para el tiempo del fin en la observancia del sábado. Para ello nos encomendamos en tus manos, pedimos tu bendición y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Que tengamos un buen descanso todos.